la crónica es un género por el que uno rápidamente, en mi caso, por el que yo rápidamente sentí afinidad desde que me gradué y empecé en estos trajines del hacer periodístico en la televisión. Y tiene que ver esta afinidad tiene que ver con que la crónica es un género que pasa primero por la subjetividad del realizador, del periodista, del que sea que vaya a utilizar este género. En lengua arahuaca, Haití significa tierra alta o de montañas. Los macizos se orientan aquí de este a suroeste y están apenas separados por estrechos valles. Nadie que va a Haití o nadie que estuvo trabajando en Haití, compartió con los haitianos, con las personas que habitan ahí en ese país, después del terremoto tan cercano, en un periodo tan cercano, va y es la misma persona después de pasar por esa experiencia. Y fue difícil porque nosotros como periodistas nos obligamos a la objetividad, sobre todo los periodistas de la televisión. Tú sabes que el tiempo en la televisión es un factor en contra porque hay que decir lo más importante siempre en el tiempo justo. Y en ese sentido fue un reto porque había mucho que decir sobre Haití, había mucho que informar, pero al mismo tiempo había mucha emoción. Desde todos los poblados que se ubican en estas montañas, ninguno a menos de 5 kilómetros de distancia, cientos han venido a la consulta de los médicos cubanos para recibir por primera vez asistencia médica que por demás se ofrece gratuita. Uno encontraba la historia emocionante en cualquier esquina, la historia de vida que estremecía, la historia de vida del que estuvo en un edificio y el edificio se le desplomó encima, la madre que vio morir a los hijos, la madre que tuvo que decidir a cuál hijo salvaba o a cuál hijo dejaba morir porque no podía hacer otra cosa. Y entonces es muy difícil no obligarse a la objetividad y dejarse llevar por la emoción, y al mismo tiempo uno tiene que dejar esa brecha para que la emoción fluya, y eso es a través de la crónica. Las clínicas móviles organizadas por la Brigada Médica de Cuba alcanzan las comunidades de más difícil acceso en Haití, como esta, donde para referirse a la visita de los cubanos, los lugareños aseguran que llegó el milagro a San Michel del Atalay. Tengo muchas imágenes en la mente, en la cabeza en este momento se atropellan las imágenes de tantos meses allí como corresponsal, de visitar tantas comunidades de difícil acceso, y algo que marca mucho siempre es ver la pobreza extrema, palparla de cerca, estar rodeado de esa pobreza extrema que hace que esa pobreza extrema que despoja al ser humano de la dignidad que lo caracteriza precisamente como ser humano. Un momento particularmente difícil fue, como ya te decía ahorita, conversar con una madre muy pobre, una madre que vivía en esa pobreza extrema de la que se habla en Haití y de la que todos conocen, y esa madre tuvo que decidir, porque vivía en un lugar muy lejano, un lugar montañoso del que no podía salir con facilidad, y esa madre tuvo que decidir de sus 3 hijos, salvar a 2 de ellos y dejar morir, a cuál dejaba morir, porque solamente podía trasladar a 2 hasta el centro médico más cercano, y estamos hablando de un traslado de toda una mañana o de más de una mañana. No me he arrepentido porque es una profesión que te permite llegar a la esencia, a muchas verdades, quizás no hay verdades absolutas, pero sí te permite llegar a verdades circunstanciales, a verdades históricas, verdades del momento. Y me parece que en el camino de la búsqueda de la verdad, pues uno es capaz de llegar a comprender un poco más el mundo que nos rodea, llegar a comprender un poco más a las personas que nos rodean, cómo se comportan, y eso te hace crecer como ser humano.